El estudio de hoy lo he titulado Ocaso al mediodía. Está basado en Segunda de Reyes capítulo 23 y Segunda de Crónicas capítulo 35. Tal vez algunos de ustedes recuerden el vuelo número 800 de TWA de 1996, que explotó en medio del aire solo 17 minutos después de haber despegado del aeropuerto Kennedy. Se desplomó sobre el mar de Long Island y dejó consternado a todo este país. Las preguntas sin respuestas que rodeaban a la caída del avión agitaron todo nuestro sistema nervioso nacional. Uno de los pasajeros del avión era un creyente de 20 años llamado Matthew Alexander. Matthew se dirigía a Francia para un proyecto en las misiones a corto plazo. Especializado en francés en la universidad, estaba planeando usar sus habilidades en ese idioma a través del servicio ministerial que se enfoca en alcanzar con el Evangelio a los adolescentes franceses. La última llamada telefónica que hizo fue a su abuela de 81 años, Helen Alexander, con quien tenía una relación muy cercana. Terminó la conversación como siempre lo hacía con las palabras: «Abuela, ora por mí». No hay dudas que la partida de una vida joven, especialmente de una cuya vida promete tanto para el Evangelio de Jesucristo, siempre es confusa en nuestra perspectiva, es una tragedia. Un autor, quien escribió hace 150 años atrás, se refirió a la muerte de un cristiano comprometido que toma lugar durante sus primeros pasos de gran potencial como el sol descendiendo al mediodía. Él lo mencionó así: «Déjame darte 3 lecciones sobre la oscuridad al mediodía, cuando hay situaciones a veces que no podemos explicarnos». Las 3 lecciones son estas. Primero, los planes de Dios ordenados en el cielo son misteriosos. Segunda lección, toma nota por favor, la vida humana vivida en la tierra pasa muy rápido. En tercer lugar, el cristiano en el centro de los planes de Dios puede experimentar la tragedia. 3 lecciones, de la oscuridad al mediodía, del ocaso al mediodía. Pero ahora vamos a hacer un repaso, habiendo dicho todo esto, de la vida del rey Josías. En nuestras últimas exposiciones, nuestro estudio se ha centrado en la vida de un rey piadoso llamado Josías. Él era un joven con un gran potencial, aun cuando el sol se oscurecería al mediodía de su vida. A través de los relatos en Reyes y Crónicas, observamos cómo Josías ascendió al trono cuando tenía 8 años, mostrando que había algo especial en él al ser completamente diferente a su perverso padre. También vemos cómo mostró una gran convicción por las cosas del Señor cuando tenía 16 años, recordándonos que los adolescentes, si le entregan sus vidas a Dios, pueden hacer grandes cosas para la obra de Dios. También que hemos bajado nuestras visiones por el impacto que los jóvenes puedan tener y que es hora de volver a elevarlas. También vemos, a través de los relatos de Reyes y Crónicas, en la vida de Josías, que comenzó reformando su reino y reconstruyendo el templo cuando tenía 26 años, mientras que la mayoría de los jóvenes se están graduando en las universidades y a través del asombroso descubrimiento en el templo de un libro antiguo, el libro de Deuteronomio, escuchó la lectura de las Escrituras por primera vez en su vida y por consiguiente cambió su vida. Pero continuemos adelante con este repaso. Vamos a ver las buenas nuevas. Josías reforma la nación en este repaso que estamos haciendo. No es de extrañarse que esas reformas drásticas hayan seguido a esas acciones piadosas por el rey Josías. Jeremías registra cuidadosamente algunas de las reformas de Josías en Segunda de Reyes capítulo 23. Vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 23, por favor, busca en tu Biblia, y comencemos con los versículos 4 y 5a.
Dice así: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Ahora, no te olvides que los reyes que instituyeron los ídolos y que nombraron a estos sacerdotes no fueron más que el padre y el abuelo de Josías. Josías le estaba dando las espaldas a décadas de prácticas familiares. En una era donde el pasado parecía ser la gran excusa para el presente, Josías nos alienta y enseña que nuestro pasado no nos incapacita automáticamente para nuestro futuro caminar con Dios. Ahora, no tendremos todo el tiempo como para cubrir en detalle todas las reformas que realizó Josías, pero vamos a movernos rápidamente a través de algunos versículos. ¿Qué hizo? Él quemó a Asera. Versículo 6, mira el versículo 6, por favor. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Tal vez recuerdes que Asera era una de las esposas de Baal. Su nombre significa madre tierra. Ella había trepado al sistema religioso hasta, como nos dice este versículo, encontrar un lugar dentro del templo. Esta no era la primera vez ni será la última que la imagen de la madre ha sido atada a la adoración religiosa. También se nos dice que las cenizas de Asera fueron esparcidas sobre las tumbas comunes para llevar a la imagen al contacto con la muerte y así deshonrar a Asera. Algo más que hizo Josías. Fíjate, derribó los lugares de prostitución. Versículo 7. Miremos el versículo 7 en su primera parte. Dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Piensa sobre este versículo un momento. La homosexualidad era parte de la ceremonia religiosa y los lugares en donde se practicaban estaban ubicados dentro del templo. ¿Cómo puede ser que esta práctica, que en ese momento se consideraba y aún hoy se considera, como se nos dice en Romanos capítulo 1, una abominación contra el Señor y un pecado del cual se debe escapar, se convierta en parte de una ceremonia religiosa? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, mira a nuestra nación. Lo que una vez se consideraba pecado en nuestra propia sociedad hoy en día, ahora se la considera aceptable. Y aún más lejos, hasta está siendo ordenada. Pero otra cosa hizo él. Profanó el lugar de sacrificio infantil en el versículo 10. Vamos al versículo 10, por favor. Dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego a Moloc. El lugar donde se sacrificaban a los niños fue finalmente destruido. Mientras que algunos dudaban sobre la crueldad de que un lugar así existiera literalmente, los arqueólogos en nuestra generación han descubierto tinajas de sepulturas que contenían esqueletos infantiles de la región de Tofet. Los primogénitos eran sacrificados a fin de que sus padres comprometiesen el futuro y para agradar a los dioses falsos del paganismo. Tal vez te preguntes, ¿cómo puede ser que alguien sacrifique a su hijo a fin de conocer el futuro? En nuestra sociedad actual, muchos están sacrificando el desarrollo emocional y el carácter de sus hijos de manera que puedan escalar un peldaño más en la escalera. Déjame hacer una pregunta aquí. ¿Quién construyó este lugar para sacrificar a los niños? ¿Fue el padre de Josías, Amón, quien fue un perverso idólatra? ¿Fue el abuelo de Josías, Manasés, quien sirvió por 50 años a los dioses falsos? No. ¿Sabes? Fue Salomón.
quien cuando estuvo en el proceso de malgastar su vida construyó esto para sus esposas inconversas. Josías finalmente destruyó este horrible lugar de crueldad. Pero aún más, seguimos adelante. No solo quemó a Acera, no solo derribó los lugares de prostitución, no solo profanó el lugar de sacrificio infantil, sino que también quitó las estatuas para la adoración del zodíaco. Versículo 11. Vamos al versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová y quemó al fuego los carros del sol. He mencionado antes que el zodíaco asirio era adorado. Seguían a las estrellas y los planes eran hechos de acuerdo a los movimientos del sol, de la luna y de las estrellas. La deidad de los astros era, por supuesto, el sol. Las carrozas y los caballos jugaban un papel importante en la adoración del sol. Ellos creían que el dios Sol conducía su carroza de fuego a través del cielo. En este texto se nos dice que las grandes estatuas fueron creadas al retratar a los caballos del dios Sol y fueron ubicados a la entrada del templo de todos los lugares. La última parte del versículo 11 hace mención a las carrozas del Sol. Ellas eran sin lugar a dudas asombrosas y hermosas a la vista. Mi esposa y yo vivimos en Irving, Texas, mientras yo asistía al seminario bíblico. Cerca, en el pueblo llamado Las Colinas, había un gran edificio de oficina comercial. En el patio tenía una exhibición que literalmente pararía el tránsito cuando se la veía por primera vez. Un conocido escultor había tallado caballos de bronce en tamaño real. Había 4 o 5 de ellos, incluyendo un joven potrillo. Tenían clase a pesar de que estaban en pleno galope y corriendo a través de una corriente de agua. Los chorros de agua o las fuentes habían sido preparadas de manera tal que cuando cualquiera de las patas de los caballos tocara el agua, salpicaría agua a su alrededor. Quitaba la respiración. Solo puedo imaginarme el despliegue de caballos y carros dedicados al dios Sol, descritos en este versículo, como si fuesen igual de magníficos y asombrosos. Josías los fundió y destruyó las imágenes de los dioses falsos que habían cautivado al pueblo israelita. Pero algo más hizo él. Dice que lidió con los sacerdotes falsos. Versículo 9, por favor. Vamos ahí. Déjame agregar esta otra anotación. Los sacerdotes falsos que llevaban adelante la religión falsa son mencionados a lo largo de este capítulo. Algunos, evidentemente, creerían, mientras que otros, como nos dice especialmente el versículo 9, nunca se arrepentirían. Muchos creen que la palabra griega para sacerdote viene de la raíz que significa ser negro. Evidentemente, estos sacerdotes, en oposición a la adoración a Jehová, cuyos seguidores, según el Apocalipsis, serán un día vestidos de blanco, estos sacerdotes usaban túnicas negras, cofias negras y sandalias negras. Pero sigue aún más lo que Josías hizo. Destruyó un antiguo altar y completó una profecía concerniente a Josías en los versículos 17 y 18. Permíteme señalar un cumplimiento profético aquí. Mira estos versículos 17 y 18a. Mientras Josías se fue a Betel para destruir el antiguo altar que se encontraba allí. Dice la Biblia: después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Volvamos a Primera de Reyes ahora, por favor, busca Primera de Reyes en tu Biblia, capítulo 13, y miremos los versículos 1 y 2. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová,
He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Josías está viniendo. Esto fue 300 años antes del día que hoy estamos estudiando. Ninguna palabra de Dios caerá a tierra vacía. Lo que Dios dice pasará y pasará. Tenlo por seguro. ¿Puedes imaginarte al padre de Josías, al perverso Amón, escogiendo un nombre para su hijo recién nacido? Él debe haber dicho: déjame ver, ¿cómo lo llamaremos? Vamos a llamarlo Josías. Tal vez crezca para deshonrar al Dios de Israel, como lo he hecho yo. Sin embargo, aún en el nombre que Amón eligió, la voluntad de Dios fue hecha completamente. Es como dijo Jesucristo, registrado en Mateo capítulo 16, versículo 18 en su última parte: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voltaire, el antagonista francés, le declaró la guerra al cristianismo con su lápiz y papel. Él prometió borrar al cristianismo por su propia razón. El filósofo francés no aceptó las doctrinas del cristianismo. Hasta predijo que el cristianismo sería aniquilado y que pasaría a la historia en 100 años después de su propia existencia. Voltaire murió en 1778. En 1828, 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova se mudó a su casa. Comenzaron a usar las impresoras que pertenecían a Voltaire para producir miles de Biblias, las cuales fueron distribuidas alrededor del mundo. Isaías capítulo 40, versículo 8 nos dice: el pasto se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Josías descubrió lo inextinguible, lo inamovible del libro de la ley y lo obedeció. Pero él también hizo algo más. Celebró la Pascua. Lo que ocurre a continuación es la celebración de la Pascua como se veía en esa generación. Busca en Segunda Crónicas, por favor, Segunda Crónicas capítulo 35, y mira los versículos 17 y 18 del registro de Esdras sobre Josías. Dice así la Biblia: y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Es como si Esdras estuviese diciendo: nunca antes han visto algo como esto, fue increíble. Aún si retrocedes a los días de Samuel, esto nunca se había visto. ¿Por qué? Porque Josías se había puesto en contacto con la palabra y había dicho: se supone que vivamos así, y Josías restituyó la Pascua.